Hola, hola, ¿cómo están? Saludos cordiales, 30 de marzo del año 2023. Así es, 30 de marzo del año 2023. Nos encontramos en nuestra quinta jornada de las 10. Ya estamos en la mitad de las que hemos programado, bueno, que la universidad ha programado. Ya nos encontramos en la mitad de las mismas, así que eso es algo absolutamente positivo, por supuesto, que tenemos que tomar en cuenta en esta materia, que es apta y la preparación para lo que es el examen de grado. Ahora, muy bien, ya estamos en la mitad del camino. Sí, ya estamos en la mitad del camino. Ya estamos. Estamos a mitad del camino. Ya el anterior martes hubo defensa aquí en Unifrance La Paz a las 9 de la mañana. Este día martes va a haber otra defensa externa de examen de grado, 10 de la mañana, así que les invito cordialmente que puedan asistir, los que estén en La Paz y los que puedan, porque por supuesto, hay que decirlo, es defensa pública, la defensa pública externa, con tribunal y todo, el tribunal externo, por supuesto que es la defensa externa. Es una defensa externa, pública, cualquier persona puede ingresar y pare de contar. Así que sí, estamos en una jornada, algo de frío, para los que no están aquí en la ciudad de La Paz, así que bueno, un fuerte abrazo, muy buenas noches, arrancamos haciendo esta invitación, ya estamos en la quinta jornada, el material o la grabación de la anterior clase ya fue subida a la plataforma, perdón, la costumbre, al grupo de WhatsApp y está en YouTube. Ya sé que varios la han revisado, bárbaro, perfecto, la han utilizado, perfectísimo. Lo mismo va a suceder con esta y las siguientes y restantes grabaciones. Así que por ese punto estamos bastante bien. Las preguntas, comentarios, ya saben ustedes, siempre lo vamos a hacer al final. Esa es nuestra hermenéutica, la lógica respectiva. Estamos al lado del router esperando que la conexión y todo no nos falle, que eso es algo bastante común y corriente que sucede en nuestro país. Bueno, no importa, hay que continuar y hay que absolutamente seguir. Así que con eso, bárbaro, estamos bien, estamos perfectos. Entonces, ese es otro aspecto, ya es nuestra quinta. Así es, la quinta jornada. Quinta jornada. Increíble, ¿cierto? La quinta jornada. Así que chicos, vamos con todo esta noche. De una vez. Teoría general del derecho, principios generales del derecho. Hoy nos toca ver la unidad 5 porque es la quinta clase, normas morales. Las que establecen lo que una sociedad considera correcto o incorrecto, justo o injusto. La pregunta obviamente natural es, ¿son sancionables? ¿Bajo qué tipo de castigo o de sanciones las mismas van a estar? Veremos. Lo primero, la moral y las normas morales. Hay que aclarar que, claro, la moral y las normas morales pueden ir de la mano, pero hay diferencias en base a lo que es el contenido como tal de ambas y también de sociedad en sociedad. Vivimos en un mundo plagado de diversidad de sociedades. Esa rica diversidad que nosotros vamos a tener propia de la actividad del ser humano, propia de la actividad del ser humano. Y dicho eso, hay normas morales en cada sociedad del mundo, porque no todo lo que vamos a llamar moral significa que sea moral, paradójicamente sí, en los países. Así que hasta ahí estamos con lo que es el primer punto en cuestión. Si bien es cierto que todo el ordenamiento jurídico de un Estado en una determinada época
se apoya y se basa en la ideología ético-moral imperante en ese lugar, en ese momento histórico, debe tenerse presente que la zona específica de la moral es distinta a la zona específica del derecho. Claro, moral puede influenciar en el derecho para que se positivice, pero son dos aspectos, salvo ese punto de conexión, absolutamente distantes, absolutamente diferentes. Y ese es el punto de partida principal. Así de sencillo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Que las leyes de un Estado se basan en la época en la que han sido realizadas. Se basa en una ideología ético-moral que domina en ese momento. ¿Que va a cambiar? Puede que cambie. Esa es una situación real. Que puede haber una situación de cambio en todo sentido, en todo momento. ¿Puede haber una situación de cambio? Sí. ¿En todo sentido? Sí. ¿En todo momento? También. También. Así que esa es la situación que tenemos nosotros en este preciso momento, este preciso instante. Carlos Octavio Bunge, en su libro El Derecho, decía lo siguiente, y es importante mencionar a los fines de lo que estamos avanzando. No se ha dado hasta ahora el caso de una sociedad civilizada cuyo derecho está en contradicción con la moral. Miren el punto, que hasta el momento no hay una sociedad civilizada cuya norma jurídica positiva escrita llamada derecho contradiga a la moral de ese mismo Estado o esa misma sociedad. Los preceptos jurídicos corresponden siempre por medio directo o indirecto a los preceptos morales. La ley responde a los preceptos morales, de aspecto directo o aspecto indirecto. Así de sencillo, así de simple. Así ya está. Entonces, ese es un tema absolutamente importante. Importante. Así que ahí nosotros lo tenemos. Así que bueno, está muy bien en dicho aspecto. Así que eso es algo que aquí hay que decirlo. Y la pregunta es, ¿y viceversa también? Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Moral y derecho son tipos de normas que se dirigen a la conducta humana correcta. Las dos van a regular la conducta humana. Lo van a hacer. Pero es obvio que la moral y el derecho se refieren a valores intrínsecamente relacionados con la conducta, como es el caso, por ejemplo, de los valores éticos. ¿Hay una gran diferencia entre ambas? Sí. Pero también hay puntos de conexión, no debemos olvidarnos de eso. No debemos olvidarnos de eso. Que ese aspecto es claro y elemental. ¿Dirigen a la conducta humana? Sí. ¿Van a valores? Sí. Pero el derecho va mucho más allá de la moral, mucho más allá de un buen o mal pensamiento. No debes tener malos pensamientos, correcto. ¿Quién lo dice? La moral. Pero el derecho no le interesa. No hay ley que sancione lo que piensas. No puede haberla. Cada persona es un mundo aparte. Lo que pensamos y lo que creemos es nuestro. Pero ambas, moral y derecho, regulan la conducta humana a su manera. La presencia en la sociedad de la moral y del derecho no significa que el campo de la conducta humana quede dividido en dos sectores, donde uno se entrega a la moral, el otro al derecho, que es un típico discurso de los dualistas, aquellos que dicen que la moral es una norma aparte del derecho y pare de contar, y en realidad no es así. En la sociedad, moral y derecho tienen que ir de la mano. No significa que ambas sean separadas. No, hace rato decíamos al principio,
cuando estábamos leyendo lo que, alguito de lo que Carlos Octavio Bunge decía. No hay una sociedad civilizada cuyo derecho esté en contradicción con la moral, aspecto por lo cual estamos en este momento ratificando dicho aspecto. No hay eso. No significa que el campo de la conducta humana está dividido en dos sectores. Moral y el derecho no es así, es uno solo. A los fines y punto de vista, por supuesto, del derecho. ¿Por qué? ¿Es malo robar? Sí, lo es. ¿Quién dice el derecho? ¿Quién dice la moral? ¿No hay punto de separación en ese ejemplo? No. Claro, ustedes dirán, sí, pero la forma del castigo, sí, eso lo veremos enseguida, por favor. A ver, este es un típico ejemplo. Ahí está, ya sabemos el típico ejemplo, que se da en los micros de Santa Cruz, los que viven en Santa Cruz, que se dan en los colectivos aquí en La Paz, colectivos en Cochabamba, etcétera. Todo el comportamiento humano es objeto de consideración a la vez por la moral y el derecho. Si bien desde diverso punto de vista y diversos aspectos diferentes del mismo. Pero la conducta humana, ahí está. Ustedes dirán, sí, pero no es ilegal lo que vemos en la imagen. No, no lo es. Es que no lo es. Pero no significa que hayan dos órdenes diferentes. Porque si alguien agrede a otra persona con motivo de ese asiento, ya nosotros nos vamos a dar cuenta de la respuesta que vamos a tener. Así de sencillo. Así que, bueno, ahí está eso. Así que, claro, hay dualistas, teorías dualistas, ¿no? Que dicen, no, son dos cosas diferentes. No, en serio, son más relacionadas de lo que uno cree y lo que parece. En serio, están mucho más relacionadas de lo que uno piensa y cree. Así de sencillo. Por ejemplo, la moral nos obliga a esforzarnos por hallar la verdad. Sí. El derecho garantiza la libertad de pensamiento, decretando que éste está exento, el pensamiento, de la intervención coercitiva del Estado. Así de sencillo. Así de simple. Y nadie puede decirte qué pensar ni cómo hacer, ni tampoco castigarte por lo que piensas. Bueno, eso sería lo que tendría que hacerse. Es decir, no castigar a nadie por cómo piensa. No castigar a nadie por cómo piensa. No, para nada. Está exento el pensamiento de esa intervención coercitiva del Estado. La moral prescribe cierta conducta en materia sexual, por ejemplo, mientras que el derecho se limita a prohibir ciertos actos. La moral puede decirnos ciertos actos sexuales son malos, etcétera, la moral, pero el derecho va a decir, a ver, vamos por parte. Violación, delito. Abuso deshonesto, delito. Estupro, etcétera. Estupro, etcétera, etcétera y etcétera. Y garantiza como jurídicamente permitidos todos los demás, los que no estén absolutamente prohibidos. ¿Así? Los que no esté prohibido. Los cuales pueden figurar algunos que sean moralmente prohibidos, por si acaso. Este es un detalle. Jurídicamente, X acto es legalmente permitido, pero moralmente, la moral puede decir no. No, no, no. Así que, bueno, ahí nosotros nos encontramos con este aspecto importantísimo y en cuestión. Así que, bueno, la moral es una ciencia, sí. Trata del bien en general, sí, eso que llamamos el bien. De las acciones humanas, sí. En orden a su bondad o a su malicia. Eso nos dice la moral. En lo que son las acciones humanas, si son buenas, son malas,
y de que trata de el bien en general, del bien en general. Así que ahí está. Ahí está dicho aspecto en cuestión importantísima. Así que ya tenemos ahí la respuesta respectiva. Concepto y características de las normas morales. Muy bien. La conducta humana puede ser considerada en relación con el sujeto mismo que la cumple. Vivimos en una sociedad repleta de reglas, repleta de leyes, repleta absolutamente de muchísimas cosas. Así de sencillo, repleta de muchísimas cosas. Y entre ellas hay reglas. Hay obligaciones, hay deberes. Ese es un aspecto absolutamente importante en todo esto. Hay reglas, deberes, ahí está. Entonces, la conducta humana es considerada en relación con el sujeto mismo que la cumple, ya no en relación con los demás individuos con quienes convive. Estamos hablando de cómo yo pienso, qué es lo que pienso, qué es lo que creo, qué es lo que necesito y si está bien o está mal. Si está bien o está mal. Así que ese es un aspecto importante. Entonces, vamos a ver estos puntos. Primero, todos los individuos tienen un criterio interno que dirige su actividad. Todos nosotros tenemos un criterio interno. Todos nosotros tenemos el cómo somos para ver qué es lo que hacemos. Cuando hacemos algo, cuando hacemos algo, cuando hacemos algo, es porque hay alguien, un yo interno, que dirige nuestra actividad, alguien que dirige nuestra actividad. Bueno o malo, eso es un aspecto importantísimo. Bueno o malo, eso ya es un aspecto que nos va a diferenciar, señores, señoras. Entonces, las normas morales son aquellas que gobiernan la vida íntima del ser humano, del hombre, la mujer. Son reglas y principios internos de la conducta humana que indican cuáles son las acciones buenas, cuáles son las malas. Para hacerlas o para no hacerlas, y más bien evitarlas. Para hacerlas evitadas. Así que ese es un aspecto absolutamente en cuestión. Importantísimo, por cierto. Así que bueno, o lo correcto o lo incorrecto. O lo bueno o lo malo. Pero también esa sociedad tiene su moral. Y esa moral va a decir si eso que haces es bueno o es mal. Porque lo que hagas acá, lo que hagas acá, puede ser que en Bolivia sea malo, en otro país sea bueno. O al revés. Así que ahí tenemos ese aspecto importantísimo. La norma moral solo regula los actos internos, la causa psicológica que produce la conducta humana. Su sanción será con un cargo de conciencia que regula el comportamiento del hombre y de éste con otros dentro de esa sociedad. La norma moral es la que regula los actos internos. El derecho no. El derecho no regula los actos internos, sino los externos. Y listo. Pero ese derecho va a estar influenciado por las normas morales para regular algo. No matarás.
gran mandamiento bíblico y que está ahora en el Código Penal con sus respectivas variantes en asesinato, homicidio y la figura del parricidio. Y también hay el magnicidio. Eso no lo vamos a ver conmigo, por si acaso, se lo ven en penal. Pero yo solamente menciono. Honrarás a tu padre y a tu madre, decía un mandamiento bíblico. Puede ser que crean o no el cristianismo, pero son normas morales, religiosas sí, pero morales también. Honrarás a tu padre y a tu madre, entonces te castigan ciertas cosas. Ahí está un parricidio. O matar al ascendiente. Ahí está. Entonces, yo una vez les di un ejemplo a ustedes en una de las clases. Es de noche, has tenido, son las 8, no, 9, 10 de la noche. Ya, supongamos que sean las 9:10 para el ejemplo. Sí, ahorita son las 8 y algo, ya, supongamos que son las 9:10. Has tenido un día cansador, demasiado cansador, pero ya, te ha ido bien, te ha caído una platita que nunca está de más. Tienes tus bolivianos ahí, olvídate del dólar por un tiempo. Y decides hacer algo que lo mereces. Decides hacer algo que lo mereces. Ya he dado este ejemplo, lo voy a volver a repetir o ratificarme en él. ¿Sí? ¿Por qué no? Tienes un dinerito extra y lo que haces es comprarte una muy buena hamburguesa. Y esa hamburguesa la pides en la porción de combo. Es decir, tu hamburguesa que viene con tu salchipapa. Podemos ir donde el chino, así se llama, es una caseta de un ambulante, aquí en la Triangular, en la zona de Miraflores, en La Paz. Hay 20 o 25 pesitos, comemos nuestra hamburguesa de El Chino. Trabajaste duro, lo merecías, te diste ese lujo o gustito, como quieras tú verlo, así que como quieras verlo, ya está, pero lo hiciste, lo hiciste. ¿Hay algo de malo en eso? No, para nada, para nada. Claro, uno se pone a pensar, a ver si el local ese tendrá condiciones de higiene, salubridad, la autorización municipal para estar en la vía pública, porque las calles es de la potestad del municipio. Así, quitemos ese aspecto, por favor. Quitemos ese aspecto. Bueno, entonces todo bien. Y comes la primera papa, la segunda papa, la tercera papa, y aparece a esa persona. Justo cuando estás a punto de darle una buena mordida a tu hamburguesa. Por favor, buenas noches, va a disculpar. Tengo hambre, no he comido en 2 días. ¿Me puede comprar una hamburguesita, por favor, para mí? Por favor, así, por favor, por favor. Mm. Alguien va a decir, sí, sí, claro, te invito, o directamente alguien no va a decir no. No lo va a hacer, no te va a decir no. Camina rápido, se pasa de largo, cruza la acera del frente y se acabó sin necesidad de responder nada mientras come. Así de sencillo. Y ya está. ¿Es ilegal lo que has hecho de no invitarle? No. ¿Vas a tener alguna de las sanciones penales que establece el Código Boliviano? No. ¿Qué sanciones que ustedes tienen que saber? Que siempre preguntan. No, no, no. Solamente quizás te incomode un rato. Sí, quizás puede ser que te incomode un rato y ya pasó. Ya pasó, ya, sí. Y no le des importancia. Ya has decidido no darle importancia, se acabó, ya está. Ya está, fin de la historia. Ilegalmente no hay nada de malo.
ilegalmente. No hace ilegal, para de contar, con tu dinero compraste, puedes ir comiendo en la calle, sí, sí, claro, y ya estuvo. Pero moralmente, debías haberle ayudado. No te pedía dinero, no te pedía una moneda, porque hasta puedes dudar con algunas monedas para qué podía usar esa persona. Podías usarlo, podías usarlo, pero no, no dijiste nada y ya está. ¿Tendrás castigo por parte del Estado y la sociedad? No. ¿Un buen reproche de conciencia o ese cargo de conciencia? Sí. Correcto, correcto y correcto. Ahí está. Un gran y absoluto ejemplo de todo esto que estamos hablando. Así que este punto, en ese sentido, del que estamos hablando en ese sentido, sí, en ese sentido, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva entonces? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a lo siguiente. Primero, la moral descansa sobre el peso de la opinión social colectiva. La sociedad tiene sus normas morales. La sociedad tiene sus normas morales. Y esas normas morales ya nos dicen cuál es el peso de tus acciones o no. Vivimos en una sociedad, porque este es el comportamiento del ser humano en sociedad, del comportamiento del ser humano en sociedad. Entonces hay un peso de la moral que tiene sobre el peso de la opinión social colectiva. Debiste haberlo hecho. O quizás, no, está bien que no lo hayas hecho. Eso ya va a depender muchísimo de el peso de esa sociedad. Va a depender muchísimo del peso de esa sociedad. Así que, bueno, ahí nos encontramos con un pequeño ejemplo. La sociedad impone las reglas morales. La sociedad, ¿saben qué? Lo impone, la sociedad lo hace. Lo hace y ¿saben qué? Lo hace. Luego, no son estáticos. Los pensamientos, las normas morales no son estáticas. Cambian con el tiempo. Cambian con el tiempo. El tiempo ya nos dice cómo van a ser las cosas. El tiempo nos dice cómo se va a realizar todo esto. El tiempo genera cambio de las normas morales. Que lo que antes era esto, hoy día no lo va a ser. O viceversa. Entonces, lo moral, por si acaso, cambia con el tiempo y no es algo que esté absolutamente, absolutamente prohibido por la ley. Algo que nunca va a cambiar es el sentido de empatía que la sociedad tendría que tener hacia sus propios miembros. Amigo, no te ha pedido dinero, no te ha pedido, quiero que me invites una mega triple hamburguesa, un combo, no, una hamburguesa, por favor, invítame, tengo hambre, no he comido en días. Bueno, son reflejo de las condiciones de vida material de la sociedad. Ahí va el ejemplo. Cada sociedad tiene cómo materialmente está viviendo. Algunos están bien, no hay ningún problema. Algunos países están con un nivel de prosperidad absoluto, otros están a un nivel muy peor, y también tenemos nosotros a lo que es, por supuesto, Bolivia, ¿sí? A lo que es Bolivia. ¿Cómo es la condición de vida material de la sociedad?
eso va a decir cómo son tus normas morales y qué tan fuerte va a ser el espíritu, un valor de empatía para ayudarte, para ayudarte. Así que ese es un aspecto importante. Son reflejo de las condiciones de vida, de cómo la sociedad está ahí presente. Bueno, estamos bien al respecto. Permiten discernir la idea del bien, permiten discernir la idea del bien y expresadas en formas típicas y de expresión de los actos humanos. Otro ejemplo, típico en La Paz. Estás comiendo en un restaurante, en una pensión, en un comedor, mercado, donde sea, ya no hay distinción. Estás comiendo y alguien se acerca, justo cuando vas a dar el primer bocado de tu comida. Joven, señorita, amigo, por favor, ayúdeme con una monedita. Ayúdeme, por favor, con una monedita. No he comido, ayúdeme con una monedita, por favor. Va a disculpar que ven y le interrumpa su comida. Por favor, ayúdeme con una monedita. Ayúdeme con una monedita. Y ahí, y ahí tienes que tomar una decisión de qué vas a hacer en este inciso D. Por si que, si agarras y le gritas a esa persona de que te deje comer en paz, o sea, así con grito muy fuerte, que se vaya a otra parte, que solo quieres sentarte tú y comer en paz, y que le digas, lamento tu situación, pero yo solo quiero comer en paz y que nadie me moleste, por eso estoy solo. Todos los comensales, incluyendo los que lo han ignorado y no le han querido dar un par de monedas al amigo ese que está yendo, te van a empezar a cuestionar, a criticar y te van a atacar del por qué hiciste eso. Tú vas a decirles a ellos, a ver, ustedes me critican, pero ustedes no le dieron ni una moneda. ¿Qué se hacen? Lo ignoraron. El del restaurante va a venir a decir, señor, deje de ser agresivo, termine su comida y retírese. Y le vas a decir al del restaurante, pero ustedes son los que permiten que estas personas ingresen. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Y me estás pidiendo que termine mi comida y me vaya, en pocas palabras? ¿Vas a hacer eso? Entonces, obviamente, aquí nos vamos a dar cuenta de que hay formas típicas y de expresión de los actos humanos. Hay formas típicas y de expresión de los actos humanos. Hay que discernir el bien. Hay situaciones muy fuertes también y al respecto, donde obviamente, vas a tomar en cuenta muchos criterios, donde vas a sentirte como el malo de la película y vas a decir, pero ustedes me critican a mí por decirle que no me moleste cuando ustedes no le quisieron dar una moneda. Ustedes permitieron que esa persona ingrese aquí y yo soy el malo. Bueno, esa es la expresión de los actos humanos. Ustedes dirán, hay muchas paradojas. Y yo les voy a decir, correcto, las hay y muchas. Las hay y muchas. Luego, tenemos características. ¿Cuáles son las características de la moral?
¿Tiene moral las características? Correcto, las tienen. Las tienen, las tienen, las tienen y las tienen. Y esas son las siguientes. Primero, unilateralidad. La unilateralidad es una de las principales, no la única, característica de la moral. ¿Es la principal? Sí. La única, no. No, 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 no y no. ¿Por qué es unilateral? Porque sus normas actúan en el fecundo y asombroso mundo interior nuestro. Es suficiente la representación de su mandato para cumplirlo o infringirlo. Tu decisión era, tu decisión era, tu decisión era darle una hamburguesa en el primer caso. Era tu decisión, de nadie más. Tu segunda decisión era o ayudarlo, o ignorarlo, o reprimir públicamente a esa persona. Así, así de sencillo. Y eso, ¿quién lo decide? Cada uno de ustedes. La moral es unilateral. Cada uno de ustedes decide qué va a hacer en estos dos casos. La ley no te obliga. Claro, estamos hablando de situaciones morales, obviamente, no estamos hablando de que empieces a agarrar a golpes a alguien y ya entremos a la esfera del derecho positivo, y especialmente el tema, por ejemplo, penal y el tema penal y ya, y pare de contar. Claro, es algo absolutamente diferente. Es algo demasiado diferente, así que bueno, y ahí está esa situación. Segunda característica, bueno, sigamos por favor, un segundo. El orden de la moral es el que debe producirse dentro de la conciencia, dentro de la intimidad, entre los afanes, las motivaciones, los propósitos, etc. Al interior de tu casa, bueno, salvo que haga frío, haz con tu vestimenta lo que quieras. ¿Sí? En tu casa puedes estar ropa interior, puedes estar con tu vestido de novia o novio, no lo sé, con la polera de tu equipo favorito, pero afuera, 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 afuera. En la calle ya sabes muy bien que hay reglas. Y la primera regla en la calle es estar vestido, usar ropa. ¿Qué tipo de ropa? Eso ya es otra historia. Pero tu conciencia, en tu intimidad, tú mandas. Tú decides qué es lo que se va a realizar. Es el orden interior de nuestra vida auténtica. Es decir, la vida por la cual cada uno de nosotros vive su propia cuenta de un modo intransferible. Tu forma de vida es muy diferente a la mía. Tu forma de vida es excesivamente diferente a la mía. Es demasiado diferente, diferente. Y eso es algo que no va a cambiar en todo sentido. No va a cambiar. Cada uno vive su propia vida interna como quiere. Cada uno de ustedes es pensamiento, tus creencias, adentro de tu casa, ideas, pensamientos, etcétera. Así que, bueno, ese es un detalle absolutamente importantísimo en todo esto que estamos hablando. Ahora sí. Dos, interior. Interior. Interior.
Esto que estamos viendo acá del interior implica que mi pensamiento es mi pensamiento. En lo que yo crea es en lo que yo creo. Así, ya está. Alguien tuvo un mal día y hay un compañero de trabajo, por ejemplo, que no te deja de molestar al respecto. Desearías que se muera. Desearías que tenga la peor de las torturas habidas y por haber. Y listo, ya está. No pasó nada, solo tenías un mal día, luego te tranquilizaste, dormiste y al día siguiente mejoró algo la situación. El hecho de que hayas querido pensar, en que hayas pensado de que querías que tu compañero de trabajo que te ha arruinado el día esté en una situación donde muera con una tortura fuerte, dolorosa y que no hayas pasado a mayores, al derecho no le interesa. No, al derecho eso no le interesa, no le incumbe al derecho. No le incumbe, es que no le incumbe. No le incumbe para nada. Así. Pero el móvil de la acción ahí puede anidar y el por qué la decisión de obrar. Pero hay un detalle que cuando tú obres, ahí ya estamos hablando de que tiene que entrar el derecho positivo. En una palabra, el interior es la conciencia del individuo. Tu conciencia, lo que tú piensas, lo que tú sientes, eso es tu interior. Tu conciencia, lo que sientes. Nadie puede decirte qué pensar, ni cómo hacer. Nadie. Esa es una decisión tuya y ya está. Es autónoma. Cada uno expresa la autosuficiencia de uno mismo para darse o aceptar por sí, para sí y ante sí su propia regla de conducta, su propio gobierno propio. ¿Tú decides qué pensar? Sí, tú decides qué pensar. ¿Cuándo hacerlo? Sí. ¿Cómo hacerlo? También. ¿Decides si vas a portarte bien? Sí o no. No, no es obligatorio que cuando ingreses al transporte público des el buenos días, por ejemplo, ¿no? No, no lo es. De hecho, si es Santa Cruz, subes, le das los 2 bolivianos, te sientas, no pasa nada. O a lo mejor a la salida cuando te bajes en La Paz, cuando te lo cobren recién ahí, bueno, y tú decides si vas a estar de mal humor o no, tu decisión, cómo te vas a comportar ese día, tú lo decides, ya eres, como se dice, una persona que se da cuenta de cómo es tu conducta en base a lo que vas a decidir, cómo vas a hacer. Así nomás, son las cosas. Así nomás. Así que bueno, es autónoma. Sí. Para que un determinado deber moral gravite como tal, concreta y singularmente sobre un individuo, es preciso que éste se halle persuadido de su obligatoriedad. Tienes que entender que para que tu deber moral gravite, ahí está. Para muchos, el deber moral no es necesario al respecto. No, no lo es. Para muchos no lo es. Otros sí tienen la importancia de lo que es la moralidad, la entienden y la comprenden, y que es obligatoria, que es obligatoria.
ayudar a una señora que esté con con las bolsas a cruzar la calle, ayudar a alguien a cruzar la calle, por ejemplo, cositas así, cositas así. Tienes que estar convencido de su obligatoriedad. El sujeto obligado por la norma moral debe reconocer en el fondo insobornable de su conciencia el valor de la conducta prescrita. Sin esta convicción profunda y sin esta mácula, no existe deber moral concreto para la persona. Tienes que estar convencido de que ayudar al prójimo es algo que es necesario. Y antes de que alguien me pregunte, mácula es una partecita del ojo, por si acaso, donde, ¿cómo se llama? Es una de las principales causas de pérdida de visión entre las personas adultas mayores, la mácula. Es una partecita de la retina donde está ese aspecto de sensibilidad de la luz en la parte de atrás del ojo. Y que muchas veces cuando eso ya se degenera, no ves. Bueno, cuando llegamos a esa edad. Entonces, por eso decía, sin mácula, sin eso, que no te hace ver más allá de tus narices. El ser humano tiene que entender de que hay normas morales que tiene que estar convencido de que son obligatorias, aunque la ley diga lo contrario o directamente no lo diga, mejor dicho. Aunque directamente la ley no lo diga, no lo contemple, no lo establezca y pare de contar. Así de sencillo y pare de contar. Y pare de contar. Y pare de contar. ¿Por qué no es obligatorio el hecho de ayudar a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué moralmente no pensamos que es así? ¿Qué es lo que te mueve en base a las normas morales a cada uno de nosotros? A ustedes, a mi persona, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué norma moral puede ser obligatoria para nosotros, para una sociedad? Que el derecho no tenga que estar diciendo, esto es así porque si no, yo lo castigo. ¿En serio? ¿Botar basura? La gente lo hace porque no hay una multa. Así, así por ejemplo. Ayudar al prójimo, llevar ropa que no te sirve en vez del contenedor de basura a un lugar de niños, a un lugar de adultos mayores, etcétera. Ese es un detalle absolutamente importante. El sujeto es obligado por la norma moral, debe reconocer en el fondo de su conciencia ese valor a esa conducta que ya está prescrita por la moralidad, que no necesariamente tiene que estar en el derecho, porque si no, no estuviéramos absolutamente hablando de una norma moral y hablaríamos de norma jurídica, así, de sencillo. No hay deber moral concreto para el ser humano entonces, si es que no establecemos a dónde queremos llegar o qué queremos hacer. ¿En qué crees? ¿En serio? ¿En qué crees, por ejemplo? Eso es algo que cada uno tiene que preguntarse. Muy bien. Y ahí está la situación. Y da para pensarlo. Da esto para pensarlo y pensarlo muy bien. Para pensarlo muy bien. Para pensar esto. Incoercible. Característica absolutamente clara.
clara, clara, de las normas morales. Absolutamente claro, es incoercible, correcto. En oposición a la coercibilidad del derecho, porque el derecho ya sabemos que hay que cumplirlo, que es sancionable, su incumplimiento hay que sancionarlo, etcétera, que ojo, esto te van a preguntar mucho más en la materia de examen de grado del derecho penal, por ejemplo. En el derecho penal te van a preguntar las características del derecho penal, por ejemplo, y por qué es coercible o no coercible. Entonces, ¿y qué tipo de sanciones hay en el derecho penal? Estoy pasando preguntas. ¿Qué sanciones hay en el derecho penal, por ejemplo? Que no vienen al caso acá, pero ya les estoy dando un adelanto a los que den penal. Pero el derecho tiene sus sanciones, el derecho positivo, la ciencia jurídica. Así de sencillo. Y obviamente, eso significa que el derecho es coercible, pero la norma moral es incoercible, porque no puede haber sanción. Además, es imposible. Requiere imprescindiblemente la espontánea decisión del individuo para que su conducta sea valiosa. ¿Has pensado en matar a ese alguien que está estado molestando y arruinando todo el día? Lo has estado pensando. Sí, lo has estado pensando. No lo hiciste. Al derecho no le interesa. Al derecho no le interesa lo que pienses. Pensaste en comprarte una hamburguesa triple en tu conciencia y llegaste y optaste por salchipapa. Bueno, decisión tuya. Al Estado, a la ciudadanía, no nos interesa. No nos interesa. Incoercible. Políticamente estás pensando algo incoercible. Así de sencillo. Así de simple y sencillo. Entonces es un detalle importantísimo también, que aquí nosotros tenemos que manejar y valorar. Nadie puede imponer cadenas a lo que la gente piensa, y mucho más si no sale de tu pensamiento, y mucho más si es que no hay una regulación del derecho para eso. Si no hay una regulación del derecho para eso. Así que eso es importantísimo que hay que decir. El sujeto precisa la moral, las normas morales, que el sujeto obre por sí mismo voluntariamente, por propia vocación, en uso de su albedrío, que tú voluntariamente has decidido no comprarle la hamburguesa al amigo que te pidió en esa noche. Solo el acto libre, incontaminado de intereses subalternos o egoístas, tiene relieve en la moral. Los demás no nos interesan. Así, los demás no nos interesan. Nadie puede obligarte a nada. Nadie puede ni debe obligarte a hacer algo que no quieres. Así de simple. Nadie puede obligarte a hacer eso. No, señores, no puede obligarte a hacer eso. Así que ahí está. Entonces,
Esto es un aspecto que en las normas morales haces algo voluntariamente. Tú voluntariamente fuiste a ese puesto a comer hamburguesa y optaste por un combo, hamburguesa y salchipapa. ¿Tú lo hiciste? Alguien vino y te dijo que le compres una hamburguesa y dijiste que no. Pero yo no respondí nada, no, con tus acciones son suficientes. Tus acciones son suficientes. Tus acciones van a ser suficientes. Son suficientes. Son suficientes tus acciones. Así que he ahí la situación de la respuesta respectiva. Moral y derecho. Vamos a la relación entre moral y el derecho. Ahora, hay muchas situaciones donde la moral se tiene que relacionar con el derecho. Correcto. Al principio decíamos y nos ratificamos de que no hay una sola sociedad que no tenga una congruencia entre lo que es la moral con la ciencia jurídica del derecho que imperan en esa sociedad, en ese tiempo y en ese momento determinado. De ahí que tenemos que la ciencia jurídica del derecho, especialmente las normas positivas, esas normas que están escritas, esas normas que están escritas, tienen un asidero legal, tienen una fundamentación en el derecho que está imperante, cuya base también es la norma moral. Así de simple, la norma moral. Ese es un detalle importante. No hay una sola sociedad cuyo derecho no se haya basado previamente en una norma moral. Así que ese es un detalle absolutamente muy bueno e importante al respecto. Entonces, hay muchas teorías respecto a la relación del derecho como ciencia jurídica y la moral con sus normas morales que ya hemos visto, unilaterales, autónomas, incoercibles, es decir, no sancionables por el derecho. Así que ahí nos damos cuenta de este aspecto importante. Primero, hay teorías que preconizan una inserción del derecho en la moral o viceversa. Así es. Dicen que una está inmerso en la otra. Imagínense esa, veremos a ver qué nos dice. Veremos qué sucede con esta de acá. Así que, a ver, arranquemos. Primero, hay teorías que definen las relaciones entre el derecho y la moral como dos círculos concéntricos de diverso radio. Es decir, dos disciplinas que comparten esencial e íntegramente sus materias de regulación y análisis. Derecho está acá, moral está allá, cada una tiene sus lógicas, sus características, y con esas lógicas, características, dos disciplinas diferentes que se van a tener que ver cómo se inserta una en la otra. Y ya está. Bueno, ese es un aspecto importantísimo en cuestión. Así que ahí tenemos dicho aspecto y dicho criterio.
Hay dos variantes sobre esta primera postura de teoría o teoría doctrinal. Hay dos variantes. La primera, hay una primera versión en la que el ámbito de la moral se considera mucho más amplio que el del derecho. Así de sencillo. Se considera mucho más amplio que el del derecho. Entonces, el radio de la primera, la moral, es mucho mayor que el de la segunda, porque la moral tiene esa impresionante amplitud de criterio, esa impresionante amplitud. Es más amplia. Claro, cada cosa, libertad de conciencia, de credo, de religión, de pensamiento, de expresión, de decisión, es decir, la moral que tiene un amplio, dice esta primera versión, más grande que el del derecho. Ok, uno dice, ah, bárbaro, qué interesante, sí, qué interesante, perfecto. Luego, tenemos una segunda variante de esta postura doctrinal. Sí, tenemos una segunda versión que define lo contrario, que dice, no, esto es al revés. Esto es al revés, sí, nos dice esto es al revés. Nos dice esto es al revés. Primero, que el derecho es más amplio que la moral, porque el derecho regula penal, civil, comercial, laboral, constitucional, procedimientos, etcétera, 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 y etcétera, y etcétera, así, sucesivamente. Entonces, este es un detalle importante que para algunos dicen, no, el derecho es mucho más amplio, la moral es restringida al tema de a lo que piensa una persona y pare de contar el cómo puede actuar siempre y cuando el derecho se lo permita. Claro, ojo, los partidarios de esta segunda versión dicen eso por si acaso. Siempre y cuando el derecho se lo permita, se puede hacer moral. Caso contrario, se ingresa en una situación de que el derecho es quien domina. Es mucho más amplio que la moral. Porque los que definen esta postura también dicen, el comportamiento del ser humano ya está bien, hay moral, lo que ustedes quieran, pero está supeditado a las reglas de la sociedad. Y no es regla si no está en el derecho establecido. Uno dice, uy, cierto, 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 buen punto. Sí, sí, buen punto. Muy buen punto. Muy buen punto. Demasiado buen punto. Así que bueno, son las dos versiones. Pero en todo caso, sea cualquiera que ustedes apoyen, la identificación entre las respectivas materias, objeto de el derecho y lo que regula la moral, es integral. No, en serio, no puede haber derecho sin moral y viceversa. Sea que ustedes crean que la moral tiene un radio de aplicación más grande que el derecho, o que piensen que el derecho tiene un radio de aplicación más grande que la moral, le voy a ser franco, la idea es esa. Es una situación absolutamente integral. En serio, es absolutamente integral. Es integral. Ujú. Es integral. Uno no puede estar sin el otro. No puede uno coexistir sin el otro. No puede hacerlo. No debe hacerlo. No puede. No puede. No debe. No debe. La verdad. No, no, no y no. No puede y no debe. Porque es así. Este aspecto de acá es así. Porque la moral incide en la norma jurídica para que sea norma jurídica. También hay que decir eso. Hay que ser realistas. Es así. Es así. Pero también tenemos que entender muy bien de que las sociedades tienen sus normas morales, las tienen, las tienen. Así que, bueno, ese es un aspecto importantísimo.
Y la sociedad que tiene normas morales tiene un derecho. Pero ¿quién sanciona? El derecho de manera coercitiva. No he dicho que en la moral no hay sanción. El derecho sanciona de manera coercitiva. La moral, ya ustedes saben, ese cargo de conciencia, remordimiento, algún reproche que alguna persona te pueda llegar a hacer. Sí, en serio, algún reproche que te puedan llegar a hacer, para de contar. ¿Vas a ir a la cárcel? No. ¿Alguna pena? No. Ya está. Y simple. Sigamos. Teorías que sostienen una identificación parcial entre el derecho y la moral. Sostienen esa identificación parcial. Estas teorías afirman que solo en concretos ámbitos, materias o sectores de regulación, donde se produce esa identificación o especial conexión entre ambas disciplinas, pueden hablarse de ámbitos de recíprocas influencias entre moral y el derecho. Es decir, es decir, es decir, que aquí hablamos de que hay que ver qué puntos concretos, qué ámbitos concretos se puede, qué ámbitos concretos se puede ver esos puntos de conexión y dónde hay esa influencia recíproca. Solo ahí se puede ver esos aspectos importantes. Así que ahí está, ese criterio importante. Bueno, ahí está, dicho aspecto. Estas teorías se fundan en que en alguna zona del derecho era indiferente a la moral. Disposiciones sobre el tránsito, por ejemplo. Disposiciones, por ejemplo, sobre tránsito. Sí, las leyes de tránsito, que es una situación donde depende del país para que te obliguen a qué. No es un tema de moral que el que conduce un vehículo te haga un favor de detenerse cuando ya el semáforo está en rojo para que cruces lo que se llama cebra peatonal o el lugar de donde se puede cruzar. O sea, no es un favor que te hace. En serio, no es un favor. Que está el cruce del peatón o la cebra peatonal y que pare ahí para que cruces cuando mi semáforo está en rojo y yo como conductor tengo que detenerme. No, no es un favor, es una obligación. Es una obligación. Lo es. Punto. No. Hay algunas zonas del derecho indiferente a la moral, aunque muchas veces nosotros pensamos, qué mal ciudadano que él no, no, no respeta el paso peatonal que está pintado cuando él tendría que pararse porque el semáforo ya está en rojo. A ver, no, señores. ¿Hay obligaciones morales indiferentes al derecho? Sí, correcto. Hay obligaciones morales que son indiferentes al derecho. Por ejemplo, en un X municipio que quizás no conozcamos, ni siquiera sabemos dónde está en el mapa de Bolivia ese municipio o ese lugar, quizás en serio no conozcamos dónde está, ocurre un desastre natural. Y hay gente que hace puntos de acopio para ayudar a esas personas de ese municipio. Esto es algo que, por supuesto, es indiferente al derecho, esta obligación moral, porque si no se ayuda, no tiene sanción. En serio, esa es la paradoja. No ayudas, no tienes sanción. No ayudas, no hay sanción. En alguna clase yo cuando hablábamos también de este punto, pero claro, no era con la profundidad que lo estamos haciendo el día de hoy, no con la profundidad que lo estamos haciendo el día de hoy, dábamos, por ejemplo, lo siguiente.
dábamos lo siguiente. Punto 1, por ejemplo, si ustedes recordarán. Hay un accidente en una casa, se incendia una casa. Se incendia una casa, sí, es algo normal, lamentable, ni modo. Y resulta que justo ese día hay fiesta del vecindario. Obviamente el vecino que está afectado, su preocupación va a ser algo absolutamente diferente. Va a ser algo absolutamente diferente. Va a ser algo diferente. Entonces, hay un accidente en la casa de uno de los vecinos. No es el de la fiesta. No es el de la fiesta. ¿Qué creen que van a hacer los otros vecinos? ¿Suspender la fiesta? No, no lo van a hacer. Por un tema de reciprocidad, de empatía, solidaridad, no lo van a hacer. 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 ¿Y eso qué implicaría? Este punto que estamos hablando, de esa teoría. Identificación parcial entre moral y derecho. Ustedes dicen, pero por un grado de empatía, si la casa de atrás de mi casa se ha incendiado y en mi casa hay una fiesta, yo tendría que cancelar la fiesta por un grado de empatía y sí, la moral te dice que sí. La moral te dice que es correcto lo que estás pensando y el cómo estás pensando. Del vecino que vive atrás de tuyo o al lado tuyo. No que aquí no. Aquí, uy, qué pena, sí, vamos a comer ahora. ¿Quién tiene hambre? Así. Uy, qué pena, es el vecino. Vas a estar bien, ya está. Ya está, vas a estar bien. Ah, qué pena, ya está. Vamos a otro ejemplo básico. Vamos a otro ejemplo elemental. Hay leyes que prohíben maltrato de los humanos hacia los animales. Correcto, correcto. Correcto. Pero también hay peluditos o perritos en situación de calle. ¿Sí? Lo sabemos, no es un secreto. No es un secreto para nadie que los hay. Y hemos escuchado un perro llorando. Un vehículo lo atropelló. Lo atropelló y lo atropelló. Qué pena, lo sentimos mucho. Pero el señor que manejaba el vehículo siguió y no va a ayudar. Siguió y no va a ayudarlo. ¿Y saben qué? No lo hizo. Y el perro está ahí llorando de dolor. Y hay vecinos que dicen, ay, perro, que deje de llorar, déjeme dormir. Así de sencillo. Déjeme dormir. Déjeme dormir. ¿Y saben qué es lo peor? Que mucha gente ahí, ¿qué va a hacer? Pobre animalito. Qué pena que esté mal, lo van a ver. No va a faltar el que va a ir con el celular, va a sacar un par de fotos, clac, las fotitos, va a subir a su cuenta de Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, hashtag todos somos el perrito. Pobre perrito, da pena, alguien ayúdelo en los grupos de WhatsApp del grupo del barrio, porque todos tenemos grupos de WhatsApp. Ayuden a ese pobre perrito, por favor. Ayuden al perrito, sí, pobre animalito, sí, ¿quién lo ayuda? No, hay que ayudarlo. Hashtag todos somos el perro. El perro sigue llorando, ya está. Y sigue llorando, y sigue llorando. Doy este ejemplo porque ya hemos dado muchos ejemplos de humanos. De
humanos. Entonces, hashtag todos somos el perrito, peludito, alguien lo ayuda, el perro está ahí 2 días, muere. Uy, qué pena, se ha muerto el perro. Uy, qué barbaridad, se ha muerto el peludito. Qué barbaridad que nadie lo quiso ayudar. En vez de tantas fotos, hashtag ayuden al perro, me da penita, pobre animalito, o el dueño de la acera, ¿cómo se llama? Que diga, miren, ¿saben qué? Es una situación que ya me duele, no me deja dormir, el aullido, ladridos de ese perro. ¿No sería mejor que lo hayan ayudado? ¿En serio? ¿No sería mejor que alguien lo haya ayudado al pobre animal? ¿En serio? ¿No sería mejor? En vez de hashtag todos somos el perro. ¿En serio? Ah, claro, hace rato he dado ejemplos con humanos. Ahora estoy dando ejemplos con animales. Hashtag todos somos el perro. Y fotos, 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 y se acabó el pobre animal, murió ahí. ¿O se podía haberlo ayudado? Sí, correcto. ¿Se lo hizo? No. ¿Por qué? Por este punto que estamos viendo justo aquí. Algunas obligaciones morales eran y son indiferentes al derecho. Ahí está. ¿Se castiga el maltrato animal? Sí. Y esto, qué pena. No, en serio, con la frase, qué pena, todos somos el peludito, bla, 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 y ya está. Todos somos el peludito y ya está. Ni qué decir con los seres humanos. Volvamos al ejemplo habitual de los seres humanos. Ni qué decir con los humanos. Ni qué decir con eso. Ni qué decir. Ni qué decir. Porque hay personas en situación de calle que están a veces en la calle, en las plazas, heridas, lastimadas, y obviamente, hashtag todos somos humanos. Hashtag por aquí. Hashtag ayuden al pobre hombre. Hashtag pobrecito. ¿Quién puede ayudarlo? Hashtag esto. ¿Y por qué no lo ayudan? No, es que alguien lo va a ayudar. Alguien lo va a ayudar a él. El famoso alguien lo va a hacer. Alguien tiene que hacerlo. Alguien va a realizarlo. Alguien lo va a hacer. Y ese alguien lo va a hacer justo es este punto. ¿Qué les parece? Justo es este punto. Hay una identificación parcial del derecho. El derecho te dice algo, esto no. Esto no. Fuerte motivo, fuerte análisis, fuerte situación. Señoras y señores, fuerte motivo, fuerte análisis, fuerte la situación de todo esto. Teorías que defienden la siguiente: una autonomía plena entre la moral y derecho. Hay muchos teóricos, muchas personas que por supuesto están apuntando a lo siguiente. Cada una tiene su autonomía, su independencia, su presupuesto, sus propios medios, su propio ámbito y rango de aplicación, y ya está. Lo moral, que regule lo moral, lo jurídico, el derecho, al derecho. Punto. Ya está. Si eres buen ciudadano, si para salir a trabajar te das una ducha, te pones tu ropa y uniforme limpio, es tu decisión. Es tu decisión. Es tu decisión. Es tu decisión, tu determinación y ya está. Así que eso ya lo decidirás tú qué vas a hacer.
¿Quieres ayudar a ese pobre animalito? Tu decisión. ¿Estás obligado? No, porque si te obliga a alguien a ayudar, ya no es nosotros como moral, váyate con el rango del derecho y pare de contar y ya está, listo, fin de la historia. Fin de la historia. Así que ahí está la situación. Von Hippel dice que el vínculo de conexión de ambos puede ser descrito como el de dos círculos autónomos secantes entre sí. Juan Pérez piensa todos los días en salir con una AK-47 Kalashnikov, rifle de asalto ruso, irse a la plaza principal, ¿cuál? Donde estén viviendo, y descargar bala por bala en cada humano que aparezca por el simple hecho de hacer. Juan Pérez. Lo ha pensado durante 15 años de su vida hacer. Durante 15 largos años de su vida ha pensado hacerlo eso. ¿Y saben qué? Llega el día en el que no lo hace. ¿Le importa el derecho a eso? No. Entonces, tienes tu círculo autónomo, que es la moral. Si piensas bien o mal, ese ya es tu problema, tu decisión. Porque si comprara el arma e hiciera eso, ya no es moral que el derecho se absolutamente encargue, encargue. Así de sencillo. Que se encargue y encargue. Así que, bueno, ese es otro aspecto importantísimo. Dos círculos autónomos, sí. Secantes entre sí, correcto. ¿Sí? Correcto. Ujú. En la mayor parte de los supuestos, el ordenamiento jurídico decide acerca del carácter jurídico o injusto de un acto. La ley te dice que esto, si se hace, es malo y se castiga con X sanción. Correcto. Pero, pero, es indiferente desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque si hay una sanción penal, por ejemplo, a la moral ya no le interesa. En serio, en serio. Sin embargo, el derecho y la moral concuerdan en el ámbito capital de los delitos graves, que se combinan, con una pena, acciones que son lesivas socialmente y por regla general al propio tiempo son moralmente reprochables. En eso concuerdan, coinciden, aunque hablen de autonomía plena, que cada uno tiene su propio círculo, pare de contar y ya está, coinciden. De que hay actitudes, acciones humanas que el derecho tiene que castigar de manera drástica y severa. De manera drástica y severa. Y la moral también dice que no pueden ser toleradas esas acciones drásticas que ha hecho ese ser humano contra alguien miembro de esa propia sociedad. ¿Y qué? Está perfecto, que se lo castigue y moralmente se reprocha. Alguien que abusa sexualmente de un niño, de un niño de 8 o 9 años o niña, tiene que merecer la pena más drástica que pueda haber en base al ordenamiento jurídico existente, por supuesto. Eso es algo que hay que decirlo, que cada país tiene una regla diferente de cómo va a ser esa sanción respectiva. Esa sanción respectiva, claro, cada estado, cada país tiene esa determinación. La posee y la tiene. La posee y la tiene. La posee y la tiene. Así de sencillo.
Y moralmente no se puede permitir que una sociedad, personas hagan eso. No se puede. Hay que reprochar lo que esa persona hizo. Así de sencillo, hay que reprocharlo. Hay que reprochar y ya está. Y ya estuvo. Ya está, ya estuvo y pare de contar. Y punto. Entonces coinciden, sí, pero obviamente cada uno desde el punto de vista de su ámbito de aplicación. Uy, un segundo. En definitiva, resaltó von Hippel, el derecho tiende a la regulación de conductas externas de la persona, consistentes en hacer u omitir. Se castiga el hacer y el no hacer. Correcto. Lo que decía Bart Simpson en algún momento. Malo si lo haces, malo si no lo haces. Pero la moral persigue la formación de un determinado espíritu. El actuar adecuado a derecho puede en algunos casos concretos radicar en espíritu inmoral y el actuar antijurídico en derivar de motivaciones reales. Es decir, te hiciste, qué mal que lo hayas hecho, no vuelvas a hacerlo y pare de contar. Y ya estuvo. Gran diferencia, ¿cierto? Bastante gran diferencia en todo esto. Bastante gran diferencia entre la moral y lo que es la ciencia jurídica que nosotros conocemos y llamamos como derecho. Con relación a estas teorías, en el presente se sostiene que la zona de la moral es distinta y de otra naturaleza a la zona del derecho, pero que ambas se encuentran íntima e integralmente vinculadas. Ese es el criterio que hoy día se va a aceptar. ¿Ambas están vinculadas? Sí. ¿Cada una tiene sus ámbitos de aplicación? Sí, pero hay vinculación. La moral te incide en el derecho para que tengas un derecho acorde también a la moral de los tiempos. Porque cada tiempo cambia, cada tiempo es absolutamente diferente. La moral va a cambiar, sí, y por lógica el derecho va a cambiar. Y la moral puede incidir en el derecho, en una regulación que el derecho positivamente ya la tenga, si antes no la tenía. Que es un caso absolutamente común que se ve en los estados, que se ve en los países. Es algo ya absolutamente común en todo este aspecto. Así que, bueno, ese es un punto absolutamente importantísimo en todo esto. Así que, bueno. La obediencia al derecho y la desobediencia al derecho. Correcto. Las teorías precedentemente expuestas no establecen de manera puntual las interrelaciones entre la moral y el derecho. Sin embargo, la problemática de la obediencia o desobediencia al derecho es el camino más evidente para ver esta interrelación. Claro, lo que estamos hablando, por supuesto, es algo ya que sabemos muy bien a nivel ya teórico, doctrinal, porque en la vida real, en la vida práctica, también nosotros lo sabemos, que al menos en países como Bolivia, las normas no se cumplen, no se cumplen. Los motivos morales, aunque no sean los únicos, sí son los que aportan un fundamento más fuerte a la hora de justificar, paradójicamente, la obediencia como la desobediencia al derecho. Simple. Por ejemplo, hay un violador en serie en un X país. Lo capturan y a la muerte. Ya está. Pena de muerte, se acabó. Listo. Hay un debate moral sobre la pena de muerte que no viene al caso. Claro, muchos dirán, ya desgració a las familias, a las víctimas, no se puede hacer nada. No, ni modo, lamentablemente las cosas han sido así y así van a ser. Y así va a ser
va a suceder. Así de simple y sencillo. Entonces, ahí tenemos nosotros todo ese aspecto en cuestión. Todo ese aspecto en cuestión. Bueno, entonces, claro, moralmente van a tratar a ver la desobediencia de él al ordenamiento jurídico, la situación de violación se debió, no sé, a lo que le pasó en la niñez, y él lo que hizo fue ser receptor de todo lo que él sufrió en la niñez y lo replicó como ya sabemos cómo lo hizo. No se justifica, pero es que él tuvo esa situación. Su papá, su padrastro y todo lo que ustedes quieran. Entonces él creció así y ya está. La moral va a decir eso. La moral va a decir eso. El derecho, ¿qué va a decir? Máxima sanción penal. Pero señor juez, mire, que él de niño, su padrastro, su papá, que el tío y no sé cuánto. El juez, bien, por ti, pero chao. Así de sencillo. Chao. Chao y chao. Máxima sanción. Aun cuando se entiende el deber jurídico como distinto del deber moral, la cuestión del fundamento del deber jurídico implica hablar de ética y hablar de moral. ¿Es éticamente correcto esto? ¿No es éticamente correcto? Eso no es. Las famosas debates y discusiones absolutamente morales que se puede llegar a tener. Las discusiones morales que se pueden llegar a tener en todo sentido. Así que ahí estamos con ese aspecto. Con ese aspecto. El famoso caso, sí, típicos casos que hay de asaltan a una persona con un cuchillo y el policía lo persigue y el ladrón iba a sacar el cuchillo y el policía le da 2 tiros y lo quita la vida. ¿Que era correcto o incorrecto? El típico debate. En cuanto al fundamento o la justificación del deber de obediencia al derecho, hay estas teorías. Vamos. La primera, el fundamento del deber de obediencia al derecho, basado en exigencias de justicia, defendida por el iusnaturalismo, que considera que el deber es siempre moral, que proviene de la conciencia moral del individuo, que, basándose en exigencias de justicia, entiende que las normas deben obedecerse cuando son justas y de desobedecerse cuando son injustas. El famoso aspecto de ley injusta no es ley, que se veía desde Roma. B. El fundamento del deber de obediencia al derecho, basado en exigencias de seguridad, expuesta y sostenida por el positivismo jurídico, según la cual el orden, la paz y, en definitiva, la seguridad son valores básicos y fundamentales que el derecho debe realizar con preferencia a otro valor. Ralph Waldo Emerson, que decía, solo la obediencia da derecho a mandar. C. El fundamento del deber de obediencia al derecho basado en la fuerza sostiene que quien tiene el poder tiene que ser obedecido. Y esto ha sido explicado y fundamentado por argumentos históricos, biológicos, hasta de tipos naturalistas. El deber de obediencia. Bueno, nosotros sabemos que hay que obedecer el derecho, que hay que respetar a la autoridad, no por el nombre de la autoridad, por la investidura de la misma. El fundamento del deber de obediencia al derecho, basado en el reconocimiento o aceptación de los destinatarios, o teoría del reconocimiento, también llamada así, que postula que la norma obliga solo desde el momento de la aceptación o reconocimiento por parte de los destinatarios. O sea que la norma sería válida cuando los destinatarios la obedezcan y la cumplan porque así lo han aceptado. Es otro aspecto importante al hablar de esto. Hay variantes. La teoría del reconocimiento general,
que no exigen un reconocimiento particular de cada norma, sino que es suficiente con el reconocimiento del ordenamiento jurídico, los principios inspirados en este. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Bolivia existe la figura de que la ley, para ser válida, es desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Perfecto. No es que hay que reconocer ley por ley, Código Civil, Código Procesal Civil, Código de las Familias, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, ya hay un ordenamiento jurídico que sabemos que existe. Y que aquel que diga no sabía que esto no debía hacerse, hay un mandato que dice ley injusta, perdón, hay un mandato que dice la ignorancia del derecho no exime a nadie de su cumplimiento. Es decir, que nadie puede alegar ignorancia de que yo no sabía que esto estaba en la ley o que esto era ley para justificar mis actos, mis acciones, mis conductas. Dos, teoría del reconocimiento indirecto. No el reconocimiento por cada individuo, por la colectividad o por un grupo representativo de la colectividad a las normas. Indirectamente sabemos que hay leyes, sí. Suponemos que puede haber una ley que regule el trabajo, sí. Alguien no ha estudiado derecho, está trabajando de conductor de vehículo de transporte público. No sabe lo que es el Código Penal, Código Civil, Código Familia, pero él entiende que si se divorcia de su esposa, tiene que pasar asistencia familiar a sus hijos menores de edad. Él entiende de que va a haber una edad máxima hasta donde hay que pasar asistencia familiar a los hijos, que hay condicionantes. Él ya más o menos conoce eso, lo conoce, pero no a profundidad como los abogados, por supuesto. El dorso de la obediencia del derecho es la desobediencia al derecho. Lo contrario, lo dorsal, lo opuesto, pretendiendo determinar cuándo y hasta dónde es legítimo desobedecer al derecho. Interesante. Hay las siguientes posturas que justifican que el derecho puede ser desobedecido. Primero, quienes entienden que, de la misma manera que hay razones morales para obedecer al derecho que es justo, hay también razones morales para desobedecer al derecho injusto, basándonos en un aspecto moral. Por ejemplo, importante. Quienes entienden que sí hay razones morales para desobedecer el derecho, pero no hay razones morales para obedecerlo, la obligatoriedad ética no se encuentra en los órdenes sociales, sino la autonomía del individualismo moral, es decir, la conciencia. El derecho, en cuanto heterónomo y coactivo, no puede crear nunca obligaciones morales. El derecho es derecho. El derecho no puede decirte, mira, tienes que pensar si lo que hiciste es malo, sí, se ajusta al código penal, pero vamos a ver esto. Nada, no hay eso. No lo hay. Sanciones morales. Vamos con las sanciones morales, por favor. Son vinculantes al tema de la moral. ¿Cuáles son? Remordimiento, reproche de conciencia, vergüenza de sí, la culpa, el arrepentimiento por haber hecho esto. Le fueron infiel a la pareja. Antes era delito. Allá en la época del primer gobierno del general Banzer. Hoy día no lo es. Sí, puede generar una acción llamada divorcio, si están casados. Y si no, si eran solamente una relación de pareja, chico, o como se dice en Santa Cruz, cortejos, o noviazgo, romperán algunos compromisos que tenían entre ellos, ya rompen, las familias dejan de hablarse, para de contar, se convierte en tu ex, ¿y de ahí qué pasa? ¿A la cárcel? No. Arrepentimiento, vergüenza, reproche, culpa, correcto. Sanciones morales, remordimiento o arrepentimiento. Sanción social, rechazo del grupo. Hay un grupo de tus amigos que ya te va a dar la espalda por razones lógicas. El grupo de ella también lo va a hacer. Y listo. Y las jurídicas, claro, ya hay privación de libertad, reparación del daño y otras que están en el Código Penal boliviano.
Y obviamente esta ha sido una parte bastante importante, pero queremos culminarla, por favor, con las respectivas consultas, preguntas, comentarios que ustedes puedan realizar o que ustedes tengan, por favor. Que ustedes tengan, así que, como se les dice, adelante con las preguntas, con los comentarios respectivos, por favor. Así que adelante.